En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar un poco sobre el encuentro personal con Cristo. Es lo que carece aquí muchas personas y de las profanaciones. Por ejemplo, hay un sacerdote español, exorcista, qué sé yo, padre Fortea, como decía un gran santo, empezó expulsando a los demonios y ahora es uno de ellos, un amarillista. Estos son de los peores teólogos de estos tiempos, son apóstatas, sus libros son totalmente heréticos. Entonces, por culpa de estos profanadores, la gente ya no quiere ni oír, como dice. Comencemos con el profeta Isaías. En el capítulo 6, cuando el profeta Isaías escribe y dice, para los que tienen el Vulgata, Benedicto recomienda la Biblia de Jerusalén cuando vas a tener un encuentro con Dios. Dice Isaías que en el tiempo en que murió Osías, tuvo una visión, tuvo un encuentro personal con el Padre, porque ya decían los padres que uno no se hace católico por más que leas y conozcas toda la Biblia, por más que por educación ética, sino por un encuentro como tuvo Isaías. Vio al Padre, dice, en su templo, y su manto rodeaba todo el templo, sentado en su trono. Y encima de él vio a 6 ángeles, eran de los querubines, los ángeles más grandes. Y tenía 6 alas, y gritaban día y noche sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Y el templo temblaba. De aquí nosotros sacamos por qué rezamos día y noche el rosario, porque los ángeles día y noche, al contemplar al Padre, a Dios, gritan su santidad y hacían temblar Ahora, ¿qué pasó? En el tiempo cuando atacaron Jerusalén, esto está a partir del 7, capítulo 7, dice: cuando 2 reyes de Siria se pusieron de acuerdo para atacar a Jerusalén, escuchen, esto especialmente para los que tienen miedo. Para hacer una prueba, dice el Padre a Isaías: toma tu hijo y ve junto a Ahaz, el rey de Jerusalén. Y aquí te transporta directamente en pensamiento cuando Dios pidió a Abraham, para los que tienen miedo porque tengo hijo, no puedo hacer esto. Dios lo primero que dice a Isaías: toma a tu hijo y ve junto al rey. Y esto le dirás: ¿por qué tienes miedo a esos 2 carbones humeantes? A esos 2 vende humo, digamos. Y me viene Biden, Jinping, Bergoglio. ¿Por qué tienes miedo a esos?
Y le dice el padre, dentro de 65 años, Samaria y tal serán destruidas. La sentencia del padre. Y más le dice el padre, Ahaz, pide una señal a tu Dios. Y Ahaz era un hombre tan sabio, pero tan sabio que era Dios mismo en su corazón. Y le respondió, no pediré. De aquí viene la sabiduría del propio Cristo, del propio Dios, hijo. No tentarás al Señor tu Dios, porque no es necesario. Para mí yo veo, todo es milagro, todo es señal, todo es prodigio. La vida, por ejemplo, el trabajo, el movimiento, las personas. El que trabaja tiene derecho a su salario. El que trabaja puede comer. Pide una señal. El padre mismo le pide a Jazbien, que le podía decir, qué sé yo, mata a los sirios o a los que me están atacando. Y Ahaz, con toda su sabiduría, le responde, no tentaré a mi Dios. Y ahí se levanta Isaías y dice, escucha, Jerusalén, una virgen, escucha, una virgen, porque ¿contra quién era? Contra el dragón. Una virgen dará a luz un hijo varón, que le pondrá el nombre de Emmanuel, ya con miras para la Navidad. Como decía La Razón, si tú ves a un niño pequeñito y no te enterneces, es porque ya no eres humano. Has dejado me decía el padre, con lo que he profetizado, he visto que muchos los de la nueva orden se pusieron en forma, en fila, querían adelantarse. Entonces, eso le hará, porque con el Padre, el creador del cielo y de la tierra, y dice, pide una señal. No. Y Dios da en su amor, dice, una virgen dará a luz. Le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Subía un niño y decía en mi corazón, estos sí que pagan el precio para que salga el sol, para que haya... Nadie sube en vano. Están pagando el precio por las conversiones, para que Dios mueva a sus profetas. Imagínense dónde, en qué lugar el Padre se apareció a Isaías. Toma a tu hijo y ve y profetiza. Cuando Jesús dijo que era profeta, en el Evangelio dice claramente, solamente un profeta es despreciado. Nadie es profeta en su tierra. Por eso los santos dicen, Jesús era un profeta más que un profeta. Era el mismo Dios, el Emmanuel, el Dios, el todopoderoso y eterno, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. El que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, ese fue un encuentro de Isaías. Ahora veamos los encuentros, por ejemplo, me viene el encuentro de Zaqueo, un encuentro con Cristo mismo. Zaqueo, bájate del árbol, lo llamó por su propio nombre. Hoy mismo la salvación ha llegado en tu casa. ¿Por qué? Porque están los profanadores, pero vamos aquí con lo verídico, con lo real. ¿Por qué la gente, los bergolianos, están más en el asesinato, en el robo,
en el secuestro, en cosas así, porque no han tenido un encuentro personal con el Padre, mucho menos con el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús llama a Zaqueo y bájate de ahí. Y Zaqueo era cobrador de impuestos, daré 7 veces más o 4 veces más lo que he robado. Con ese encuentro, la salvación ha llegado a su casa. Magdalena, la prostituta, que el Señor expulsó más de 7 demonios de su corazón. Y aquí el espíritu de la prostitución. Yo he escuchado decir que, expulsó 7 demonios tenía en su corazón. Cuando Magdalena vio a Jesús y empezó a seguir a Jesús, como decía nuestra madre, aquí se tienen muchas relaciones, pero falta educar, porque sus mentes y sus corazones están manchados de sangre, de impureza, de desvergüenza. Como dice en Isaías 4:4, cuando el Padre los limpie su conciencia con justicia. Cuando el Padre limpie tu corazón, así verán las cosas diferentes. Por ejemplo, nuestra madre misma, cuando tuvo su encuentro con el arcángel. ¿Por qué estoy hablando del encuentro? Porque en tiempo de vacaciones uno sabe más que pecar. Y uno cuando busca a Dios en un retiro, un verdadero retiro, en el Crisebat o en el Podro, como decía el Señor, aquí vendrán a pedir justicia. Sí, ahí está la cruz. Vengan a pedir justicia al Padre. Si el Padre me hace ver a uno de los... Él es el Padre. No se preocupen que les dirá. Como decía un padre aquí, estos sí que sirven para obispos, porque tiene amor. Los ignorantes dicen, son carismáticos y locos y fanáticos, pero verdaderamente tiene amor a su sacerdocio, tiene conocimiento, sabiduría, inteligencia, comprensión, saben de dónde viene la raíz del problema. Por ejemplo, el LGTBismo, por falta de un verdadero encuentro con Jesucristo, las mujeres, por falta de un verdadero encuentro, una experiencia mística con la justicia. Un día me preguntaron, me dijeron, un hombre cayó entre las máquinas y la máquina lo devoró, lo descuartizó. Y dijo el Señor, estos ni rezan, ni rezan. En la mañana veía como a las 4 y ya la gente se movía en un lugar y decía, no hay brujas ni brujos que podrán contra ustedes si se levantan a esa, agarran un rosario. Bueno, Padre del cielo, invoco tu presencia por amor a nuestra madre. Mira a mis hijos, mi trabajo, mi familia, las 4 de la mañana. Porque una persona dijo a Jesús, ¿y dónde estabas tú? Y Jesús le respondió, estaba ahí, pero ellos no me invocaron. Jesús estaba ahí, pero la justicia del Padre contempla a mis hijos. Contempla a la bienaventurada siempre, a tu madre. Contempla a tu Padre Jesús. Y dame esta gracia. Un encuentro personal en las vacaciones. Verdadero, buscar personas verdaderamente.
porque muchos se pierden por falta de conocimiento. Aquí todos me llaman protestante, porque nunca escucharon que alguien denunció tanto el pecado. Porque aquí todo es un ejemplo. Ahora, como dice nuestra madre, todo es laicismo. Porque hay una mafia, si tú, como decía San Miguel, a esto hay que cortarle la cabeza. ¿Qué fue lo que quiso decir? Que debes saber quién es la cabeza de ellos para saber por qué actúan así, la mafia. Y es la mafia quien no deja, quien persigue a los cristianos para que los jóvenes salgan de la droga, del alcohol, de la prostitución y sin miedo. El Padre mismo dice a Isaías: toma a tu hijo y dile a Ahaz, pasará esto, esto. Y la señal es una mujer embarazada. Es nuestra Madre Santísima. Y como decía, si a esa hora se mueven, no hay brujo ni brujas, ¿quién podrá contra ustedes? Porque cada niño que sube, cada persona que sube, están pagando por la conversión, para que haya paz en las familias. Ahora, una persona que ha tenido un verdadero encuentro, como dice el documento mismo de la verdadera iglesia, porque los profanadores, los bergolianos, por eso la gente ya no quiere ni escuchar ni ver a los que predican y a los que viven. ¿Por qué? Porque ellos ya han profanado todo lo que pudieron. Ahora Jesucristo dijo, vienen claro, esto está profetizado en Mateo 24:15. Cuando el idólatra se siente, ve a leer tú mismo. También dice Pablo en la carta de los Romanos 1:24, así serán los últimos hombres, y empiezan a describir amantes del dinero, arrogantes. Y cómo y cuándo uno tiene un verdadero encuentro en las obras. La iglesia no es solamente palabras, sino las obras. Lo que decía Cristo, por su fruto lo conocerán. Ahora el diablo es terrible, como decía el Señor, te llamarán macabro. Y ya lo hicieron. Entonces yo le tengo que llamar anticristo, porque fue Cristo quien dijo, el que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Cuando el Padre dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo, ahí está la mayor prueba que Dios dijo a Abraham. Imagínense ustedes cuando el Padre nos ofreció, nos entregó a su único Hijo, Jesucristo. Imagínate tú, cuando Dios envió, antes que eso decía al profeta Isaías, aunque profetices, ni por más que vean, no entenderán, ni por más que escuchen, no comprenderán, porque su corazón se ha endurecido, se ha tapado por causa del pecado, de la mafia, de San Galo, de la mafia, por causa del chisme, y ya no ven lo que están haciendo y lo que hará.
Y el padre dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Y Abraham qué hace? Hoy en día la gente ya no quiere que ni sus hijos ni vayan a tener esos encuentros. Me recuerdo cuántas personas conocí. Una joven de 13 años quería ir en los retiros, seguir al Señor. Y su madre, no, ahí están todos locos y vas a... Bueno, la niña se tranquilizó. Pasó un tiempo, llegó 15 años, empezó a enamorarse, luego a drogar, y le golpeaba. No hay quien lo sostenía. ¿Por qué? Porque su madre le negó la vida. ¿Y qué está recibiendo? Lo mismo que le ha dado a su hija. El LGTBismo decía que las mujeres, si me ve alguna, después de mi secuestro conocí a una joven que vino de otro país. Y cuando me vio, ya decía, no está todo cansado, como aquí estaba en un lugar y decía, no sabe ni sentarse. Y uno cansado, todos los días sube el clícero. Sentarse es fácil, así se sientan las mujeres. Uno debe sentarse como hombre. Pero de la forma que tú vives en tu casa bien limpito, así, ¿quién no va a tener fuerza? Cuando la joven me vio, dice, era... Y yo lo primero que exclamé, dije, qué bella es. Era una joven. Le invité en el retiro. Hicimos un encuentro para jóvenes. Pero debes pagar, debes saber, yo sé, para cuidar un poco, porque le van a hacer la vida imposible después si no lo matan o le quitan su trabajo y toda la vida, para cuidar un poco. Ella fue y ahí vio al diablo y escuchó al diablo